Bienvenidos a Estrategia Televisión. El vídeo de hoy es un vídeo que ya está hecho, es un vídeo que publiqué el año pasado cuando llevaba el canal abierto poco más de un mes. Es un vídeo en el cual os explicaba paso a paso cómo es la lucha antisubmarina, cómo se procede a realizar esta, cuáles son los medios, las capacidades, las posibilidades. Un vídeo que, bueno, en el momento que lo publiqué habría en el canal pues unas 5.000 personas. Y he decidido volverla a publicar, sobre todo con el tema de los S-80, porque creo que es enormemente revelador de lo que son las capacidades reales de los submarinos y de la dificultad, la extrema dificultad de la lucha antisubmarina, aunque hay muchísimos medios dedicados a esta. Es un vídeo que creo que os va a gustar. Si alguno le vio, probablemente ya no se acuerde, pero bueno, es por ética mía mi deber de informaros de ello. Creo que es un vídeo que vale muchísimo la pena. Además es un vídeo muy técnico, es un vídeo donde vais a aprender muchísimos datos, muchísimas capacidades, donde vamos a entrar en cosas que van casi más allá con la física y la geología que por las propias capacidades militares. Espero que lo disfrutéis y espero que además os sirvan para conocer un poquito más y sobre todo hacer una idea mucho más global de lo que es realmente un submarino y de lo extremadamente complicado que es luchar contra un submarino. Disfrutadlo. En este vídeo vamos a hablar de submarinos y vamos a hablar de cómo se detectan los submarinos. La detección de submarinos comenzó en la Primera Guerra Mundial como necesidad, como consecuencia de plantar cara a algo que estaba sucediendo en ese conflicto, y es que los submarinos estaban destrozando no solamente las armadas enemigas, sino el propio comercio naval. Durante la Primera Guerra Mundial se hundieron más de 5.000 barcos, la inmensa mayoría de ellos buques civiles, buques mercantes. Aunque también es cierto que muchos de estos buques estaban siendo utilizados por marina de guerra para transportar militares y pertrechos. La detección de submarinos fundamentalmente ha venido dada a través de dos vectores. Por un lado, los buques especializados en lucha antisubmarina y en segundo lugar, por aeronaves. Dentro del primer vector, pues obviamente tenemos las fragatas ASV, ASW, los destructores ASW, incluso también corbetas. De hecho, recientemente la India ha desarrollado una corbeta Cormota, que tiene el desplazamiento pues típico de una corbeta y que está fundamentalmente destinada a tareas de lucha antisubmarina. Al final no dejan de ser buques, muchos de ellos dotados, aparte del propio sonar, con otro sonar remolcado, obviamente con la capacidad de operar y por tanto hundirse a las profundidades deseadas, no solamente que va integrado en el propio casco, y también utilizando los propios helicópteros con los que generalmente suelen ir dotados esos buques. Mientras que en el vector aéreo, aquí se ha sido más prolífico. Aunque se han desarrollado aviones para misiones de lucha antisubmarina, generalmente estos aviones han sido variantes de aeronaves civiles. Tenemos, por ejemplo, el primer caso de ellos, que fue utilizado por la Royal Air Force, la RAF de Reino Unido, que no era ni más ni menos que un Havilland modificado a que se llamó Nimrod MR2, que estáis viendo en vuestras imágenes. Posteriormente en Estados Unidos surgió el P-3, que no deja de ser otro avión civil modificado, y actualmente su sustituto pues sigue la misma estela. El P-8 Poseidon no deja de ser un Boeing 737 modificado. Esto es bastante común, por ejemplo, los aviones AWACS de la OTAN, los Sentry, no dejan de ser aeronaves civiles modificadas para cumplir los requerimientos de las fuerzas aéreas y navales que los operan, pero a fin de cuentas son aviones civiles diseñados originalmente para el transporte de pasajeros. Obviamente un avión de patrulla marítima y sobre todo orientado a lucha antisubmarina, lo que se conoce como las siglas ASW, tampoco necesita las características de un caza, ni siquiera necesita las características especiales que podrían tener determinados aviones, como por ejemplo los bombarderos, los B-52 o los Tupolev 22 y demás. Simple y llanamente, con que tenga una serie de capacidades
adaptables a la lucha antisubmarina es más que suficiente. Por eso la Armada de Estados Unidos, en vez de desarrollar un avión específico para la lucha antisubmarina, lo que ha hecho ha sido fundamentalmente coger un avión civil fabricado hasta la saciedad, como es el Boeing 737, y últimamente también estrellado, sin querer hacer un chiste por respecto a las víctimas de esos accidentes, y transformarlo en un avión de patrulla marítima. Airbus tampoco se ha quedado atrás y ha hecho exactamente lo mismo con sus modelos: fabricar aviones de patrulla marítima. De hecho, como curiosidad, y lo estáis viendo en imágenes, esto de modificar un Boeing 737 para misiones de patrulla marítima no es nuevo. Esto ya lo hizo la Armada de Indonesia con 3 unidades que adquirieron allá por los años finales del siglo pasado. ¿Cómo se detectan los submarinos? Bien, pues hay 4 o 5 maneras de detectar submarinos. Lo primero que hay que decir es que detectar un submarino no es precisamente fácil. De hecho, es bastante complicado. Una forma muy usual, como estáis viendo en las imágenes, es a través de las sonoboyas. ¿Qué son las sonoboyas? Bueno, las sonoboyas son básicamente unos botes, unas cápsulas cilíndricas que se lanzan con un paracaídas desde un avión o desde un helicóptero. Las sonoboyas están formadas por un hidrófono, que básicamente es un micrófono, para que os hagáis una idea, que una vez que entra en el agua, despliega un transceptor de radio. Es decir, tú lanzas esta cápsula penetra en el agua y automáticamente despliega una pequeña antena que sirve como un transceptor. Es decir, que manda una señal de radio al avión o al helicóptero que está operando esta sonoboya. Hay 2 tipos de sonoboyas fundamentalmente: las que son activas y las que son pasivas. La sonoboya pasiva es la más sencilla de todas. Como he dicho, es un hidrófono, el cual su única función es recoger toda la energía acústica del agua y convertirla en una señal de radio. Esta señal, como he dicho, se transmite al vector que ha lanzado la sonoboya, que puede ser el helicóptero, que puede ser el avión, y últimamente también se están probando desde drones. Mientras que la sonoboya activa, pues básicamente es un sonar que funciona como el radar de un submarino. Pero en lugar de transmitir ondas de radio, lo que transmite son ondas sonoras de alta frecuencia, o que se denomina como pings. De tal forma que la tripulación de estos aparatos la pueden controlar de forma remota. Las sonoboyas son relativamente eficaces. ¿Por qué? Porque tienen un alcance bastante limitado. Es muy raro que una sonoboya vaya a superar los 100 metros y al final, como siempre, cuando hablamos de alcance tenemos que tener presente que una cosa son las especificaciones técnicas y otra es la realidad. Que un alcance, por ejemplo, un misil antiaéreo tenga un alcance de 80 kilómetros no significa que cuando haya un avión volando a 78 kilómetros vaya a derribar. Básicamente porque el avión solamente tiene que huir un poquito y el misil se queda sin alcance, ¿de acuerdo? Todo esto son cosas que hay que tener muy presente. Entonces, en este caso, las sonoboyas normalmente tienen un alcance máximo de unos 100 metros. Claro, teniendo presente que los submarinos, por ejemplo los SSN, se pueden hundir hasta los 400 metros, pues obviamente las sonoboyas, sus capacidades son eficaces, pero son eficaces hasta cierto punto. Y mucho más eficaces, por supuesto, en aguas poco profundas, en bahías, en golfos, en mares interiores, de lo que pueden ser en los océanos Atlántico, Pacífico o Índico. La segunda forma es a través de los sistemas MAD, que son las siglas en inglés de los detectores de anomalías magnéticas. Esto simplemente es la utilización de tecnología civil para fines militares. Al final, un instrumento MAD simplemente lo que hace es detectar las mínimas variaciones que se pueden producir en un campo magnético de la Tierra. A fin de cuentas, un submarino en inmersión no es ni más ni menos que un material ferromagnético que crea una perturbación permanente en ese campo magnético de la Tierra. Por lo tanto, los detectores de anomalías magnéticas lo que hacen es básicamente detectar estas variaciones de la perturbación del campo magnético. Obviamente son sistemas muy sensibles y por lo tanto deben de ser utilizados de una forma bastante profesional.
Cualquiera de nosotros cogería un sistema MAD y no sabría ni cómo empezar. Esto es algo que hay que tener muy presente. De hecho, estos sistemas básicamente son herederos de los sistemas de detector de anomalía magnéticas utilizados en la minería para detectar distintos minerales con los cuales poder desarrollar diferentes plataformas y diferentes conceptos. Por lo tanto, no es siquiera nada nuevo. De todas formas, el submarino debería de estar relativamente cerca de la posición de la aeronave. Y además, para poder utilizar estos sistemas, la aeronave debe estar muy cerca del agua. Básicamente porque si no, estas pequeñas variaciones que se producen no serían captadas. ¿Esto qué significa? Que la aeronave debería de volar muy bajo para poder utilizar sus sistemas MAD de forma precisa. Y volar muy bajo significa un mayor consumo de combustible, por supuesto, pero además estaríamos hablando de que la aeronave sufriría en su fuselaje un desgaste mayor por las propias circunstancias navales y cómo éstas afectan a los propios equipos. Volar muy cerca de la superficie marina, obviamente aumenta considerablemente la fatiga del fuselaje de las aeronaves. Este sistema, por estas características entre otras, y porque al final la perturbación de los campos magnéticos puede venir dada por muchos factores, no solamente por la mole de un submarino en profundidad, está dejando de ser utilizado. De hecho, sin ir más lejos, el flamante avión de patrulla marítima de Estados Unidos, el P-8, pues ya directamente no las utiliza. Sí es cierto que el P-3 tenía una pluma trasera, como estáis viendo en las imágenes, que utilizaba este sistema detector de anomalías magnéticas, pero los P-8 han dejado de utilizarlos. El avión de patrulla marítima de largo alcance de la US Navy ya no lleva incluido un brazo o una pluma extensible para detección de anomalías magnéticas. ¿Los submarinos qué pueden hacer ante esto? Pues básicamente igual que con la sonoboya, sumergirse más. Obviamente, cuanto mayor sea el submarino en inmersión, menor serán las posibilidades de detectar ese campo magnético. Por eso hablábamos de la fatiga de fuselajes y demás, porque los aviones deben de volar muy bajo. Un avión volando a 2000 pies va a tener muy complicado poder detectar anomalía magnética de un submarino que esté en una inmersión de aproximadamente 150 metros, por poner un ejemplo. Además, los submarinos actuales, como por ejemplo el A-26 sueco, en vez de ser fabricado con acero, están siendo fabricados con una especie de vinilo reforzado con fibra de carbono, que no es magnético, que teóricamente es mucho más fuerte que el acero, dicen los expertos que hasta 5 veces más resistente de lo que puede ser acero, y que por lo tanto estas anomalías magnéticas las queda prácticamente en nada. Aunque las sonoboyas siguen siendo muy usadas, los detectores de anomalía magnética cada vez lo son menos, lo cual no quiere decir que no se utilicen. Obviamente un submarino moderno quizás pueda ser bastante, digamos, inmune a los detectores de anomalías magnéticas, pero un submarino un poco más antiguo obviamente no lo es. El tercer sistema sería el radar. Sí, se puede localizar submarinos con un radar. El radar lo que hace fundamentalmente es detectar un snorkel o un periscopio submarino y la estela que deja este. La estela, exactamente, eso que estáis viendo en las imágenes. La estela, pues el radar, es capaz de localizar esta estela. Históricamente los radares eran más útiles para detectar submarinos en superficie, obviamente. Pero con la evolución de la tecnología, los radares se están volviendo mucho más efectivos, no solamente para detectar submarinos en superficie, para detectar sistemas de snorkel, de periscopios emergidos y las estelas que esto dejan, sino también para detectar submarinos en profundidad. De hecho, los radares actuales no solamente pueden detectar los submarinos, los periscopios, de los submarinos a distancias significativas, cosa que por ejemplo pasa con las sonoboyas o con los detectores de anomalía magnéticas, sino que además esa capacidad de detección
hace que los submarinos tengan que realizar cada vez más estas funciones de una forma mucho más breve. Esa imagen tradicional que podemos ver en la película del submarino que saca el periscopio, está ahí un ratito mirando por él al buque y demás. Si hay aviones equipados con radares, olvídate de ella porque te van a localizar y por lo tanto van a tener la posibilidad real de hundirte. Al contrario, por ejemplo, que pasa con las anomalías magnéticas, todas estas tecnologías se están desarrollando de forma mucho más amplia. Se están desarrollando radares AESA, como por ejemplo el ANAPS 154 de Estados Unidos, que va a ser instalado, bueno, está siendo ya instalado en el P8 Poseidón, y que lo que hace fundamentalmente es, a través de un complejo sistema, utilizarse como un radar aéreo, pero en este caso en inmersión, en este caso utilizado bajo el agua. Además, sabéis que tradicionalmente los radares siempre estamos hablando que operan en una determinada banda K, banda S. En este caso, estos radares estarían compuestos de múltiples módulos, que cada uno de ellos podría operar de forma independiente, de forma colectiva pero independiente, lo que significa que podrían superar cualquier tipo de interferencia o ampliar o enfocar directamente su campo de detección a una determinada zona, sobre todo contra objetivos que puedan ser más pequeños e invisibles directamente para la observación humana. Y estos radares incluso pueden ser montados en UAV, con lo cual te estarías ahorrando múltiples costos de mantenimiento, de operar tripulación y lo que tradicionalmente hemos conocido como el deterioro y la fatiga de fuselajes. A final de cuentas, no es lo mismo un Boeing 737, por mucho P8 Poseidon que llamemos, no deja de ser un Boeing 737, que un Predator, por ejemplo, que te ha costado 20 y pocos millones de dólares fabricarle y que, pues bueno, es que ni realmente es ni tipo de fatiga, de fuselajes, ni nada por el estilo, porque al final los equipos se reducen bastante, no necesita piloto, copiloto, ni ingeniero de vuelo ni nada por el estilo, porque simplemente es una persona con joystick lo que lo está manejando. Y para rematar la faena, con lo que te cuesta un Boeing 737, te puedes comprar unos cuantos Predator, dependiendo de la versión. Por lo tanto, el ahorro en coste es realmente significativo. La tercera o cuarta. Hemos hablado de las sonoboyas, hemos hablado de las perturbaciones del campo magnético, hemos hablado de los radares y ahora vamos a hablar la cuarta, de la interceptación de señales, lo que se conoce con las siglas de ESM. ¿Qué es interceptación de señal? Pues básicamente una señal que emita o reciba el submarino y pueda ser interferida, algo más viejo que las lentejas que hacían nuestras abuelas. Básicamente, como todos sabéis, el submarino necesita comunicarse y el submarino, para comunicarse, emite una frecuencia de radio. Esta frecuencia de radio no significa que el submarino vaya a estar media hora emitiendo. Estas frecuencias de radio son fundamentalmente muy reducidas. Estamos hablando de fracciones de segundo, pero aún así estas señales pueden ser interceptadas y además sirven para localizar dónde se encuentra el submarino y la orientación del mismo. Es otra forma bastante eficaz de poder interceptar o cuanto menos de poder localizar a un submarino a través de las frecuencias de radio, de las transmisiones de radio que reciben o que realizan estos submarinos para poder comunicarse bien con aviones de apoyo, bien con otros buques o directamente con los puestos de mando. Da exactamente igual que la señal de radio sea de una fracción muy reducida, de 0,2 segundos. Es perfectamente localizable, perfectamente. Y luego ya en quinto lugar pues tenemos la más tradicional, pero ojo, no por ello menos efectiva, que es la localización visual. Sí, la visual, simplemente mirar y localizar el submarino. Obviamente esto es raro, sí es raro, sobre todo si estás operando en el Atlántico. Pero señores, no debe ser algo desechable. De hecho, por ejemplo, los aviones MPA fabricados por España, los CASA C295, entre otras cosas, llevan a bordo una especie de, digamos, catalejo con el cual poder observar la superficie naval y detectar submarinos.
¿Esto es común? No, no es común, obviamente no es común, pero al final si el submarino, sobre todo si no son nucleares, ha realizado una acción de salida al mar, ha emergido, pues puede ser localizado. Y ojo, porque en aguas poco profundas sí que pueden ser localizados. Al final un submarino que esté sumergido a 250 metros no vas a producir una detección visual, pero un submarino que esté a profundidad de periscopio sí que puede ser visualmente localizado. Y si estamos hablando de que puede operar, por ejemplo, en determinadas zonas del Mediterráneo, de que puedes estar operando, por ejemplo, en el Mar Negro, últimamente muy de moda, o de que puede estar operando, por ejemplo, en el Mar Báltico, pues la localización visual es una realidad, porque al final estamos hablando de aguas someras, de aguas poco profundas. El submarino no puede aprovechar todas sus capacidades de inmersión máxima de irse a 200, 300, 400 metros y por lo tanto la localización visual sí es posible, sí es factible. Como estáis viendo en las imágenes, un submarino sumergido a 15, 20, 30 metros, obviamente con unas aguas limpias, sí es localizable, sí es visible. Y por lo tanto, a través de prismáticos, a través de catalejos potentes, estos submarinos pueden ser localizados. De hecho, si estás en un helicóptero, estás volando en estático a 10, 15 metros sobre el mar y el submarino está a profundidad de periscopio, vas a ver al submarino. Vas a ver al submarino. Por lo tanto, la última forma de detectar los submarinos sería a través de la detección visual realizada por un operador. Luego sí es cierto que se han desarrollado otros sistemas, pero realmente o no se han probado mucho o bien directamente no se han considerado útiles. Por ejemplo, se ha intentado desarrollar sensores de hidrocarburos, se ha intentado detectar submarinos que están practicando snorkel para recargar sus baterías, sistemas como por ejemplo submarinos AIP, los submarinos diésel eléctrico con el sistema de propulsión independiente de aire, que tienen que levantar el snorkel para hacer funcionar el diésel y que puede cargar sus baterías. O también se ha hablado, entre otras circunstancias, por ejemplo, de radares capaces de detectar anomalías térmicas. Es decir, cuando un submarino está navegando, por ejemplo, un submarino de propulsión nuclear, sea bien un SSN o un SSBN, estos submarinos, obviamente, los reactores están emitiendo una fuente de calor. Al final es un reactor nuclear y está emitiendo una fuente de calor. Bien, pues se ha intentado desarrollar radares, teóricamente, para detectar estas fuentes de calor y por lo tanto detectar al submarino. Esto, al menos teóricamente, los rusos dicen que disponen de esta tecnología. Los Estados Unidos, según han informado, ellos no es que no hayan sido capaces de desarrollarla, sino que simplemente no le han visto una utilidad práctica y no cuentan con ella. Los rusos dicen que sí, que la tienen. También hay otros sistemas, como por ejemplo el sistema LIDAR, que es en teoría una evolución de los detectores de los campos magnéticos de la Tierra, pero que tienen una profundidad y unas capacidades de búsqueda bastante limitadas. No son métodos eficaces y por lo tanto realmente no han pasado de la fase de estudios. Bien, estas son las formas que generalmente existen de localizar un submarino a través de medios aéreos. Luego, por supuesto, siempre vamos a tener la lucha antisubmarina realizada por submarino a través del sonar. Claro está, no se nos ha olvidado el sonar, ni en buque de superficie ni en buque submarino. Pero estamos hablando de las formas diferentes que habría de localizar los submarinos, sobre todo en la lucha aérea, en la lucha a través de aeronaves, bien sea de aviones, bien sea de helicópteros o bien sea mediante el uso de drones cada día más extendido. Bien, pues hasta aquí el vídeo, espero que haya sido de vuestro agrado. Como habéis podido ver, es extremadamente difícil la lucha antisubmarina. Aunque se disponga de muchísimos medios, sensores, capacidades de sonar, barrido, detectores de anomalías magnéticas, detectores de movimiento, da exactamente igual.
es extremadamente complicada la lucha antisubmarina. Os lo he dicho muchas veces en este canal. Aunque estemos hablando de un submarino de los años 60 o los años 70 y tenga los buques más modernos con la mejor propulsión, con el casco, con la capacidad más reducida que pueda existir de firma acústica, da exactamente igual. Luchar contra un submarino es de las cosas más complicadas y más extremas que hay. Y además, si como norma general en el mundo militar actual las capacidades de defensa han avanzado muchísimo, tener por ejemplo presente que la aviación en los años 60, en los años 70, los aviones estaban mucho más avanzados que los misiles antiaéreos. Había aviones extremadamente rápidos que volaban además muy alto, y recuerda esa frase, vuela rápido, vuela alto. Pues esos aviones no había manera de interceptarlos. La artillería antiaérea, aunque fuese la más capaz del mundo, no llegaba a meterle a esos aviones. No llegaban. Hoy en día, cualquier misil antiaéreo le mete un avión. Hoy en día los misiles antiaéreos ya vuelan mucho más rápido que los aviones y tienen un techo de servicio muchísimo más elevado. Y sin embargo, la lucha antisubmarina, aunque obviamente se ha avanzado muchísimo en ella, hay una cosa que son las leyes de la física. Y si por arriba las leyes de la física han acabado favoreciendo las capacidades de la defensa, por abajo las leyes de la física no pueden con la lucha antisubmarina. Es muy complicado y la capacidad submarina de los países es realmente un arma estratégica para su propia defensa, para su propia capacidad de disuasión. Con lo cual, en este aspecto, tenedlo muy claro, tenedlo muy claro. La realidad de los hechos es la que es. Y la necesidad de España de tener una impresionante flota de submarinos, teniendo en cuenta nuestra geografía naval, es crítica. Es crítica. Cuando hablamos de 4 y adquirir 2 más, esos almirantes, por la quilla. Por la quilla. Es una vergüenza. Es criminal. Y aquellos que os conformáis con tener 6, pues luego os conformaréis con firmar la derrota y ya está. Ya está. Y luego empezaréis a echarle la culpa a vuestras chorradas y vuestras subnormalidades de conspiraciones judeo-masónica, que si lo anglo y que si la puta que os parió a todos. Esta es la realidad, señores. Esta es la realidad. Y las flotas submarinas son críticas. Siempre lo han sido. Siempre lo han sido. Hoy son más críticas que nunca. Y es deber nuestro exigir tener una de las flotas submarinas más poderosas del mundo. Una de las más poderosas del mundo. Y por supuesto, esa flota submarina tiene que estar compuesta, entre otros, por SSN. Muchísimas gracias por ver el vídeo, es un honor informaros de la realidad. No dudéis en dejarme vuestras opiniones y nos vemos en el siguiente análisis estratégico.